Lo más hermoso es la aventura de la vida. Este es un lapso de tiempo y hay que tratar de vivirlo con la mayor intensidad, sabiendo que se va. Hay que dejarle un buen capítulo para las locuras que tenga cada uno. Nos fuimos. Hola a todos, bienvenidos a Migrar hacia adentro podcast. Este es el primer episodio de Un Gran Sueño que nació de una Laura muy pequeñita que soñaba con transmitirle al mundo muchas cosas. Discúlpenme si inicio este capítulo un poco conmovida, pero estoy cumpliendo un sueño y quiero compartirlo con todos ustedes. Así que bienvenidos. Tengo el honor de presentarles a una mujer increíble que Dios puso en mi camino, con la cual conectamos en un propósito, el cual vamos a dejar aquí plasmado. Así que una cordial bienvenida y empezando con un agradecimiento a esta gran mujer, Viviana en España, autora y creadora, fundadora de Raíces Latinas. Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecida por el espacio que me has dado, Laura. Migrar hacia adentro es un inicio, pero va a llevar mucha trayectoria, eso sí que te lo digo, que va a ser escuchado y va a inspirar a muchas personas con las historias, con todo el trabajo que tú haces. Y que ese sueño se te cumple y ya se está haciendo realidad. Ya se está haciendo realidad. Y gracias, sí, soy Viviana en España, resido en Sevilla, estoy en Barcelona con la compañía de Laura y bueno, aquí vamos a estar compartiendo y respondiendo todas las preguntas sobre mi vida que me haga Laura. Claro que sí, vamos a empezar por la raíz, como Raíces Latinas. Y antes de empezar, quiero contarles que este sueño se lleva a cabo en compañía de Katana Producciones, una productora que se ha hecho con el corazón, y los invito a seguir a Katana Producciones para que ustedes vean cómo se ha llevado a cabo todo el detrás de cámaras y producción de este lindo proyecto. Y bueno, vamos a entrar en materia. Me siento un poquito nerviosa, no les niego. Por eso estamos así un poquito aquí como con nervios. Pero bueno, vamos a soltar cargas, a soltar todo, a alinear los chakras. Para empezar, y quiero preguntarte, Vivi, ¿cómo era tu infancia? ¿Y qué recuerdos de tu infancia te sostienen en el día de hoy? ¿Cómo era mi infancia? Pues mira, yo nací en Colombia, soy colombiana, crecí con mi mamá, mi infancia fue muy bonita hasta más o menos mis 10, 11 años, en el cual pues mi mamá nos sacó adelante a nosotros, nos enseñó que ella era muy berraca, trabajaba vendiendo buñuelos, haciendo aseos en la casa y durante todo ese tiempo fuimos felices, fue una mujer mágica. Después de los 9 años, de los 10 años, perdona, mi mamá asistía mucho al médico y de tanto ir al médico ella decía que tenía migraña y ahí le detectaron a ella un cáncer. La parte más difícil en mi vida fue cuando mi mamá le detectaron el cáncer, tuvo toda la evolución del cáncer, ¿sí? O sea, desde el principio hasta el final, hasta quedar de una forma no agradable. De donde me tocaba cocinar, ¿sí? Pero la comida ella no la podía saborizar, sino que ella tocaba triturarle y pasarle la comida por una sonda. Y pasamos todas esas etapas nosotras junto con mi hermana. Fue fuerte, junto con mi abuela.
cosas y etapas en las cuales las personas que podían aprovechar lo hicieron cuando nos mostrábamos frágiles. Claro, cuando como familia pasas una situación tan complicada, hay un cambio en ti de abrupto en tu proceso de desarrollo. ¿Qué cambio sientes que vino con este proceso que viviste con tu mamá? Durante la enfermedad de mi mamá, ella tenía una pareja. Eh, para muchas personas era que fuera agradecida porque él estaba respondiendo por nosotros. Y hoy, por hoy, Viviana, eso no lo he dicho a nadie, pero hoy quiero romper esto. Yo sé que a mi familia no le va a gustar y yo sé que a muchos les va a causar, no sé si ira, emoción, inspiración, no sé lo que les cause, pero siento que esto lo tengo que hacer porque hay mujeres que vivieron cosas peores o algo igual que yo y no lo han podido sobrellevar. Cuando mi mamá estaba enferma, ella estuvo en estado vegetal. Quiere decir que mi mamá no podía caminar, estaba durmiendo en la mitad de la sala de la casa. El dolor ya era tan fuerte que la medicábamos con morfina y ella, yo sé que ella alcanzó a sentir muchas cosas de lo que yo viví. Ujú. La pareja de mi esposo abusó de mí. Él abusó de mí. Le dije a mi familia, lo dije y no los juzgo hoy en día, pero no me creyeron. No me creyeron. Tu padrastro. Sí, pasé mi niñez fuertesísimo, porque tenía 11 años, 12 años. Y tener la valentía no fue por mí, fue por en ese tiempo, los sábados, iba una médico a visitar a mi mamá, a mirar cómo ella estaba y todo. Y la médico me dijo que qué me pasaba, porque yo ya estaba cansada. Y yo me había tomado unas pastillas de mi mamá y todo. Y ella me decía que me pasaba y cosas. Ujú. Pues entre la confianza que Angélica me dio en ese tiempo, yo le conté y ella me dijo, esto tienes que decírtelo a tu abuela. Fui, lo comenté a mi familia, mi abuela me apoyó, hicimos todo el proceso que se tenía que hacer, pero a la final no se hizo justicia. Pero ahí no me voy a quedar. No me voy a quedar en que si se hizo justicia o no se hizo justicia. Yo solo hoy quiero dejarle un mensaje a todas las chicas, mujeres, de que a veces nos podemos cerrar en el pasado o en lo que nos pasó, porque yo no me imaginaba hacer mi vida, ¿sí? Yo no me imaginaba tener una familia, un esposo, un hijo, después de lo que uno pasaba, después de que pasar por cosas donde te toman a la fuerza y otras cosas más, pues uno no se halla. Hoy abro este espacio tan interno de Viviana, pero es para decirles a todas que sí, a veces la vida no nos va tan bien como muchas, no es una vida de princesas como en muchos lugares no lo hacen crecer, pero que eso tampoco lleva a ser malas mujeres ni a cerrarnos a la oportunidad de una mejor vida. Yo crecí con temor a ellos, a los hombres. Tuve mi pareja del colegio, Sí. mi novio del colegio. Después encontré el hombre que me enamoré. Me enamoré a ojos cerrados. Y El de la ollita rosera. sí, el de la olla rosera. Nunca, de pronto por mi infancia o por las cosas,
porque después de que falleció mi mamá, a mis 12 años yo empecé a vender limones, naranjas, terminé mi abuela se quedó con nosotros, pero cosas de que estaba en un barrio, pues ya estaba yo cogiendo malas amistades, mi abuela me mandó para donde mi papá, entonces ya donde mi papá pues ya él tenía su hogar, su esposa, sus hijos. Al lado de mi papá aprendí a trabajar en construcción, pues En mi papá, construcción, de verdad. sí, mi papá los sábados pues me levantaba y me llevaba, entonces ¿Y qué labor hacías en la construcción? Pico, pala. pues mi papá arreglaba el cemento, Sí. la arena, todo, y yo era la mezcla, o a veces los amarres, bueno, para Sí, los que sí. son de Colombia, los amarres de las columnas, entonces uno tenía que cuadrar y amarrar y hacer eso. Y tú hacías esas Y labores. sí, mi papá me enseñó y estoy agradecida, papá, agradecida porque me enseñaste y gracias, soy la mujer que soy. Y bueno, y que cuando aprendí a conocer de construcción y eso, pues son cositas que me fueron quedando en la vida, ¿sí? Luego trabajé de chica para graduarme, cuando me gradué de 11, mi papá me metió a estudiar el técnico en sistemas Sí. y en la mañana estudiaba el bachiller y en la tarde el técnico y así. Tu mamá te Eh, transfirió esa berraquera. yo creo que sí. Sí, claro. Yo creo que sí, porque mi mamá era muy berraca. A mí me dio muy duro el fallecer de mi mamá por muchas cosas, porque siempre uno en las fechas especiales, la mamá es como el centro. Pero yo siempre le agradezco a Dios porque cuando mi mamá me faltó, quedó mi abuela. Y mi abuela es mi todo. O sea, esta mujer. Está en Colombia. Tu mm, abuela vive allí. Esta mujer para mí, y ella lo sabe, que yo la amo mucho y que mi vida, mis sueños y todo es para darle una mejor calidad de vida. Que nunca quise cubrir el puesto de mi mamá, pero ella hizo muchas cosas por mí que nunca nadie hubiera hecho. Así fuera la abuela de uno. Te creyó. Entonces, sí. Te creyó y eso es algo muy importante porque lamentablemente crecimos en un país donde hay cifras inmensas y dolorosas en las que a la víctima se le revictimiza. Es muy doloroso saber que muchos miembros de las familias se vuelven cómplices de un abusador y revictimizan a la víctima, así que a esas mujeres que sostienen el creerte, como que Dios las tenga en lo más alto, porque siento que es solo una mujer que ha pasado por algo tan difícil, que lo expone de una manera muy valiente, sintió ese dolor, solamente ella, y sentir la sororidad de otra mujer es algo muy valioso e importante, así que sé que tu abuela es muy importante para ti, Sí. porque te creyó. Y ella lo ha estado sabe, para ti. y ella sabe, y que sabe que no fue muy fácil el crecer yo, porque pues yo trabajaba, que la comida, que los estudios, a mí siempre me ha gustado estudiar. Y hubo un momento en el cual dejé de pensar en lo que me pasó en mi niñez y me enfoqué en estudiar, en avanzar, que ahí fue cuando empecé a vender zapatos en el Villa Julia, me Sí. ganaba no sé tanto vendiendo calzado y allá nosotros nos caracterizaban muy bien porque nosotros les hacíamos sentar a las personas, hacemos sentar a las personas y les ponemos los zapatos. Ah, Si sí. le gusta, entonces uno habla y uno le dice a las personas y sí, y manteníamos corriendo del almacén a la bodega. Los consentías, ¿te gusta? ¿Qué tal? El cual quiero agradecerle a Luz Marina también, Luz Marina Jiménez, porque ella tenía su local y nos dio, siendo menores de edad, nos dio trabajo, pero ella sabía que era porque no la estábamos rebuscando. Luego hice un curso en el SENA de salud ocupacional y yo le cogí mucho amor. O sea, a este curso le cogí un amor infinito
Y de ahí nos tocó buscar las prácticas, dónde hacer las prácticas, y ahí encontré un lugar donde me hizo sentir en casa, Almacenes Jet. En ese tiempo existía Almacenes Jet. Yo los recuerdo, sí. Sí, como 2 años después de ya haber estado, se desespumó. Pero Almacenes Jet empezaron las personas, cuando yo llegué, habían personas ya para pensionarse. Estaba la jefa Freina, Yolanda, ay Dios mío, si ahorita me acuerdo de los nombres de ellos. Y ellos decían, ¿cómo es posible que una niña va a venir a decirme qué es lo que tengo que hacer? Sí, Claro. porque yo les hacía pausas activas, les decía que tenían que ponerse los elementos de protección personal y todo eso. Pero dentro de eso se hizo familia. Dentro de eso nosotros como que, se me terminaron mis prácticas, entonces yo aún así seguí como auxiliar ahí operativa, pero a la fecha de hoy te cuento que tengo amistades. En esta tengo a Esther Lewis, que la quiero como una hermana, la quiero mucho, porque ella cuando me conoció era súper estricta, pero ha sido mi talón de Aquiles en la compañía como amiga, siempre ha estado ahí. Y las personas, porque cuando yo hago mis publicaciones en mis redes, que más adelante les voy a comentar, siempre, la gran mayoría son ellos. Ay, la Vivi, Vivi tan pequeña que era, mire tan hermosa como, y yo como yo le decía a mi esposo, le decía, me da tanta felicidad cuando ellos me escriben, porque no solo fuimos compañeros, nosotros fuimos también familia, ¿sí? A alguien le pasaba algo, nosotros nos escribíamos o esto, y se acabó el Almacenes Jet, y aún así si nos encontrábamos por donde nos encontráramos, pues nos saludábamos. Increíble cómo esos vínculos trascienden en el tiempo, porque eso ya debió ser hace mucho tiempo y aún que estén ahí es tan lindo, ¿no? Como que tú recuerdas a muchas personas con cariño, y a todas esas personas que están allá, que posiblemente vean este episodio, esta entrevista, que sepan que se recuerdan con mucho cariño. Sí, yo tenía 17 años y muchos de ellos están aquí emigrando acá en España, como Shirley Hernández, está Oscar Cortés, está Lina y otras personas más. Y ellos me escriben y yo les contesto, y ellos saben que ahí voy a estar y siempre los voy a recordar. Si usted me dice cuál fue mi trabajo más feliz, fue Almacenes Jet. Ese fue mi primer trabajo, donde me pagaron con todo lo de ley, pero donde hice familia y donde me hicieron persona. Ahí, o sea, ahí me hicieron persona. Ahí empecé yo a coger mis rumbos en el tema laboral y en el tema personal, pero forjaron una Viviana. Bueno, para muchas personas yo me llamo Vivian, pero a mí me gusta es Viviana. 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 Entonces, en España. Viviana en España. Luego de ahí fui a trabajar a Metro. Sí, el almacén grande de cadena. Yo les cuento que antes de eso yo era chequeadora de precios en el Jet. Yo era la chismosita que iba a mirar con permiso, ¿no? Con permiso de los jefes. Yo salía del Jet y iba al Éxito o al Metro a mirar los precios para que no estuvieran ni tan altos ni tan bajos los precios de nuestro almacén. Entonces esto... Y bueno, llegó el momento en el que un chico de ahí estaba ahí y me dijo, venga que te voy a presentar mi jefe, que no sé qué. Sí. Y empezamos a hablar y eso. Y pues me presentaron a un hombre que se llama Alejandro Velázquez, un hombre que me impactó. Y no fui. Espera, eso fue. Estoy sintiendo conexión aquí. No fui mujeres de buscar varias, sí, sino que cuando yo lo miré, pues, no sé, hubo como una química entre los dos, pero empezamos a hablar, a dialogar y todo eso. Y bueno, se empezaron a dar las cosas. Se dieron las cosas y a mis 18 años estaba súper pequeña.
abrí mi relación con mi esposo y empezamos a tener una relación. Pero aún así, atravesando de esa relación, Viviana ya era rebuscón, o sea, me rebuscaba la vida, en donde tú pasé por procesos de trabajar en la calle vendiendo perfumes, así, o sea, y me encantan las manuales, me encantaban muchas cosas. Cuando conocí a mi esposo, no había más mundo que Villavicencio. Yo no tenía más mundo que Villavicencio. Yo pensaba en estudiar, trabajar y llevarle el día a día a mis abuelos, porque durante mucho tiempo yo era quien de mi sueldo le llevaba a mis abuelos y vivía con ellos. Cuando ya conocí a mi esposo, pues las cosas empezaron a cambiar, pero él me enseñó un mundo diferente. Ahí fue cuando la vida de Viviana empezó o sea, como que mi mundo empezó a mirar hacia otros estándares. Ok. Él me sacó de Villavicencio, o sea, perdonen el decir, Sí. pero yo no conocía fuera de Villavicencio, no conocía Bogotá, no conocía nada. Cuando nosotros fuimos a pasar nuestras primeras vacaciones con mi esposo, él, antes de vacacionar, nosotros nos fuimos a vivir juntos, pero yo fui muy clara con él. Yo le dije a él, yo me voy a vivir con usted, pero yo toda mi vida me la he pasado trabajando, más o menos así le dije. Okay. Y yo no sé cocinar. Entonces, a mí me dicen que pueden que me pongan la olla en la cabeza cuando la persona se entere. Yo fui muy clara con él, le dije. Y bueno, ya la experiencia mía es que mi primer plato para mi esposo fueron unos frijoles. Se me quemaron, pero mi esposo me dijo que estaban muy ricos. Cuando yo sabía que no estaban ricos. Sí. Yo sabía que no estaban ricos. Y eso me motivó a aprender a cocinar y a seguir, o sea, a cocinar, porque antes, por el tema de mi mamá, le había cogido rabia, o sea, no me gustaba cocinar, porque era prepararle a ella sin sal y eso, pero ya con él como que me dio como ese gusto. Y Vivi, ¿qué soñaba esa Vivi pequeña? ¿Qué soñaba? ¿Qué pensaba del futuro? Esa típica pregunta que te hacen como en el colegio de ¿qué te gustaría hacer cuando grande? Bueno, cuando estaba pequeña yo soñaba ser suboficial del ejército. Mi ¿En tío serio? era mi orgullo en ese tiempo. Él era profesional y yo lo miraba a él y él me traía el uniforme y yo me ponía el uniforme de mi tío. Si tú miras en mis redes, ya tengo una foto de un video donde yo estoy con el uniforme. ¿En serio? Sí, yo estoy. Y él me decía, y es que hay que ponérselo, y yo me lo ponía y era contenta. Pero por temas económicos, yo tuve muchas oportunidades. Por ejemplo, bomberos me querían contratar, pero yo no tenía el dinero para yo poder pagar unos cursos de más que tenía que hacer. Okay. Pero hoy en día yo digo que todo eso no tenía que pasar, porque bueno, al día de hoy han pasado muchas cosas y que estoy aún así más agradecida. Y resulta que cuando ya empezamos nosotros a tener como que digamos esa coherencia de que mi sueño era también a mí me gustaba mucho escuchar la radio. Sí. ¿Sí? A Nano Torres de Olímpica Estéreo, él siempre era muy espontáneo, muy alegre, muy feliz, y mi abuela era siempre su radio, Nano Torres, Olímpica Estéreo, y nosotros escuchábamos y eso, pero no era como digamos mi sueño como el ser su oficial, no, pero sí me imaginaba alguna vez, pero nunca fuera de Colombia, o sea, nunca. Ya estando con mi esposo, él me dijo, nos vamos a ir de vacaciones. Y bueno, pues yo decía, ¿pero para dónde? Pues nos vamos para Cartagena. Y yo, ay, Uy, Dios mío, el qué mar. rico. El mar. Sí. Yo decía, ay, señor. Bueno, me llevó, conocí el mar y así empecé a conocer. Y bueno, se fueron ampliando muchas cosas. Él me ha mostrado, y con él, con la compañía, él he conocido muchos lugares, ¿sí?
y he compartido mucho conocimiento, he adquirido demasiado. Y ya después, pues, hubo una situación muy fuerte en mi vida. Junto con mi esposo decidimos crear empresa. Compramos un local, una frutería y no nos fue bien. Perdimos la inversión, perdimos todo. ¿Qué crees que falló ahí? ¿Un tema económico, financiero? Mira, lo que falló ahí en ese punto puede ser que nos dejamos convencer de la persona que nos vendió, que nos decía que ahí se vendía bien y todo, pero no nos metimos en el que ese no era nuestro nicho. O sea, nosotros no sabíamos ni teníamos de hacer una ensaladera de ensalada de frutas. Luego de eso, montamos una empresa pequeña, se puede decir, de plásticos y cereales. Y bueno, yo era la vendedora. Mi esposo me había comprado hace poco la moto y yo era la vendedora y mi esposo era el de contabilidad, el de entregar pedidos, el de todero. Pero miren, para una imagen para que se asimilen. Nosotros teníamos la moto y de verdad, ustedes van a decir que éramos irresponsables, pero es que no teníamos más. La moto de nosotros era una Pulsar. Y si el pedido eran 4 o 5 cajas, nos amarrábamos las 4 o 5 cajas atrás y así amontonábamos los pedidos y nos íbamos a entregarlos a los barrios. Y la bendición. Y hágale nosotros con esa moto verde para nosotros fue bastante en ese tiempo. Y él era por un lado y yo era por el otro. Y yo tomaba los pedidos hoy y los entregaba un día después, ¿sí? Entonces así fue que nos fuimos organizando. La bodega nos iba muy bien, todo bien. Pero en un fin de semana nos fuimos para canotaje con mi esposo, con el hijo mayor de él y la familia de él. Pues resulta que manejando la moto me desmayé. Sí, me desmayé y la moto dio como vuelta y media a la cabrilla. Quedó la moto nueva, quedó vuelta nada. Dios o sea, mío. Ni siquiera tenía los 2.000 kilómetros que se pide para el cambio de aceite. Luego de ahí nos enteramos que yo estaba embarazada de mi hijo Jerónimo. Quedó un embarazo de riesgo y bueno, tuvimos a nuestro hijo. Ya Viviana tuvo que quedarse en casa, pero te digo que Viviana no se hallaba en casa porque yo estaba acostumbrada a trabajar, no me hallaba en casa. Claro. Quiero que hundimos ahora un poco más en este proceso de bueno, casa y luego cómo Vivi llega a España. Pero entonces vamos a hacer una pausita acá. O sea, ya completamos la primera parte. Vale. Sí. Entonces, chócalas. Limardi Print. Tú lo piensas, nosotros lo creamos. Bueno, volvemos después de esa promoción. Vivi, íbamos en que estabas en casa Sí. cuidándote porque tenías un embarazo de alto riesgo y llegaba una bendición al hogar. Sí, esa bendición es mi hijo Jerónimo. Tuvimos un local de películas para podernos sostener, luego un almacén, luego manualidades. Emprendedores. Empecé a hacer manualidades. Luego pasamos una situación económica un poco complicada, Sí. en la cual pues no nos salía trabajo. Mi abuela me cuidaba a mi niño con 10 meses y yo al no salirme de trabajo duré trabajando en la plaza de Llano Abastos de Villavicencio como 7 meses, 8 meses, en el cual pues trabajaba vendiendo vasitos de jugo y me ganaba 300 pesos por cada vaso de jugo. Okay. Entraba a las 12:30 de la noche y llegaba a veces a la casa a las 1:30, 3 de la tarde. Así la pasé por mucho tiempo para uno poder vender y generar buena ganancia. En ese tiempo era que tocaba caminar toda la plaza y pues así uno El poderse rebusque. hacer.
Sí, El y que rebusque del siempre, colombiano. siempre había competencia y había niñas chiquiticas, jóvenes y todo. Y pues estaba la que se dejaba faltar el respeto y estaba la seria que Claro. la seria que la miraban y como que me va a vender el jugo, me va a regañar. Me lo va a vender cortado. Pasé esa etapa marcó también una parte de mi vida porque pues fue como el foco de todos los tipos de trabajo que tuve, el trabajo de día, el trabajo de noche, pero aún así pasé muchas adversidades y no me vencí, ¿sí? Ujú. O sea, seguí luchando, la seguí adelante. Luego viene mi matrimonio con mi esposo. Bueno, ya pasamos una situación fuerte, mi matrimonio. Ya después de casados, ya nos casamos, nuestra luna de miel, y salimos del país, donde mi esposo, nosotros nos fuimos para Cancún y a mi esposo le quedó gustando. Ahí Le quedó fue gustando. su primer acercamiento con la migración. Sí, fuimos como turistas Ok. a pasar la luna de miel en Cancún, México, y nos gustó mucho. Fue mi primera vez en avión, él ya había Claro. viajado, la adrenalina y todo, y ahí como que la cabeza de él empezó como que a moverse el encontré la coco. migración. La migración es moverse de un punto A a un punto B. O sea, no es Ujú. necesariamente irte a vivir a un país nuevo. Irte a vivir a un país nuevo ya es ser emigrante. Sí, sí. Pero migrar es eso, como viajar también. Viajar es migrar, lo que hacen las aves. Sí, sí. Entonces, pues eso fue lo que hicimos. Y después, pues llega la pregunta que de pronto me quieres hacer. ¿De cuándo se tomó la ¿Cómo decisión? llegó Viviana a España? Porque aquí eres inmigrante, vives actualmente en este país. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de empacar tu vida en una maleta y empezar de cero en España? La decisión inicial o la forma de verlo fue de mi esposo, Okay. pero él no lo quería hacer solo. Mi esposo dijo, si vamos a migrar, migramos todos. Todos, ¿quiénes éramos? Los 4. Mi esposo, el hijo mayor de él, mi hijo Jerónimo y yo. O sea, él decía, si no vamos los 4, no vamos. Entonces él empezó a ponerme un rompecabezas y diciéndome es que aquí podemos esto, la calidad de vida, el futuro para mis hijos. O sea, todo lo que muchas personas o padres miramos por el bienestar de nuestros hijos. Aún yo teniendo el dolor de que me tocaba alejarme de mi abuela, ¿sí? Pero cuando uno empieza a mirar de que ya puedo tener una mejor calidad de vida y darle una mejor calidad de vida a mi abuela, ¿sí? Que no le falte nada, aunque yo sé que le falto yo, ¿sí? Claro. Y que es fuerte. Tomamos la decisión para un cumpleaños de Miguel y él me dijo, amor, miren, esto lo vamos a tomar, medito y esto y esto. Él empezó a investigar por internet, a comprar. Cuando llegamos aquí, había muchas cosas que nosotros creíamos, o sea, como ¿Y un dónde engaño. llegaron? O sea, ¿tenían algún conocido? Sí, ¿A casa de alguien? El papá de él Sí. vivía en Sevilla y él nos, como quien dice, él nos orientó durante todo ese tiempo, los primeros días nos orientó, nos estabilizó y todo eso. Pero nosotros veníamos con la idea de no estar de forma irregular, sino de hacer la estancia por estudios, de sacar los papeles. Contratamos un abogado y el abogado se demoró y a la final pasaron los 3 meses y no pudimos. Entonces ahí mi esposo dijo, o nos vamos o nos quedamos. Pero de todos modos esa decisión ya se había tomado mucho más antes, porque cuando nosotros tomamos la decisión de viajar, solo mi esposo y yo sabíamos que veníamos a vivir a España. O sea, Miguel y mi hijo, para ellos era que veníamos de visita, de vacaciones al abuelo, Okay. ¿sí? Pero no, nosotros sabíamos que la decisión que ya habíamos tomado, pero pues por el lado de que íbamos a estar generando buen sueldo y esto, pero porque veníamos a hacerlo por estancia, por estudios, por arraigo, por formación. Y pues no se dio, nos tocó tomar la decisión pues de quedarnos de forma irregular. Mis primeros días aquí en España,
te cuento que yo me ofrecí como voluntaria a la iglesia del pueblo, a la cual yo estoy siempre agradecida y siempre los saludo a cada uno de ellos porque fueron esa gran bendición que Dios me mandó. O sea, como que ese pueblo era el lugar donde tenía que yo llegar. Me ofrecí voluntaria, aprendí cómo se hace el aseo aquí, Sí. las señoras empezaron a recomendarme. Que la lejía, que la fregona. Me pasó lo de la ventana, a ver que te vas a reír, porque a mí me dijeron, Viviana, limpia la ventana con Wanda. Wanda también es una gran mujer que me llevaba a limpiar los apartamentos turísticos, pero con ella corría, tras de que hablaba un poquito rápido mi amiga Wanda, pues corría mucho. Y nosotras casi no era de transporte, nosotros éramos de, digamos, Plaza de Arma, Prado San Sebastián, todo caminando nosotras. Y ella me dijo, limpia esa ventana, y yo limpié la ventana, y resulta que cuando yo limpié la ventana, yo cogí y bajé el manijo, lo bajé completo. Pues para mi primera encima. yo sentí que se desprendió la ventana y yo decía, ay, Dios mío, Wanda, Wanda, Dios mío, la ventana se me dañó. Y Wanda dice, ¿qué te ha pasado? Me dice, quita la mano, que eso es normal. Y yo, bueno. Pero esa es una anécdota que siempre me causa gracia. Creo que a muchos nos ha pasado. Creo que a casi todos primiparadas de migrante. Y yo asustada, yo decía, Dios mío, no me he ganado el primer sueldo. Ya debo la ventana. Y ya, entonces con ella trabajé limpiando esto. Y pues, ¿qué te cuento? Que con la comunidad empezaron a recomendarme en otros trabajos. Y ahí fue una noche cuidando a una señora en un hospital que yo digo, mi primer día me recibió con una cachetada. ¿En serio? Y yo llamé a mi ¿Por qué? esposo y yo le dije, ay, esa señora me pegó. que ¿En no sé qué". serio? Pero no fue con intención. Ella estaba en el hospital y los enfermeros, pues, ella estaba un poco agresiva, la amarraron y eso, y pues yo muy amable, muy Viviana, le dije, hola señora, mucho gusto, mi nombre es Viviana. ¿Qué? Entonces, sin querer queriéndome. Entonces, mi esposo decía, no, eso no, eso... No, eso véngase para acá, eso no. Yo Me le dije, encanta no. cómo tú tomas eso de una manera muy positiva, pero te golpeó. Sí. Dios mío. Y yo me dolió el cachete. Tú, esto de trabajar en España es como duro, ¿no? Entonces mi esposo decía, no, y yo al otro día salía a las 8 de la mañana. Sí. Cuando La cuidabas en la noche. entraba a las 8 de la noche y salía a las 8 de la mañana. Y ya el segundo día yo le decía, mira, Mercedes, me llamo Viviana, mire. Y ella rezaba mucho el rosario. Sí. Y yo llegaba y le llevaba el rosario. Y entonces empezamos a rezar el rosario. Y yo le hablaba. Y ella me decía, no te vayas. Y me decía, llama a tu hijo. Y yo le llamaba a mi hijo. Hicieron una amistad. Y la familia de ellos me quisieron demasiado. Y hay una pregunta que de pronto tú tenías pendiente que no la quiero dejar perder. Era de que tú me habías hecho internamente, fuera de cámara. Es, ¿cuál es la palabra que te ha dejado tu familia? Sí. ¿Sí? En una palabra que te ha dejado tu familia, entiéndase por familia todo, tu familia de Colombia, el hogar tan bonito que tienes actualmente en España, tu hijo, tu esposo, tu abuela. Yo digo que la vida a mí, y esto lo digo en este momento, no tengo una familia perfecta de esposos y hijos, no tengo una familia perfecta, pero le estoy dando a mis hijos lo que no tuve: el amor de un padre, el amor de una familia, la atención, y siento que con eso ya estoy ganada, ¿sí? Entonces por eso lo quería decir. Y lo otro es que agradecida porque mi abuela siempre tenía el dicho que vaya donde vaya, haga lo que haga, y siempre hay que dejar las puertas abiertas. Y siempre me he quedado con ese lema, y gracias a Dios hasta el día de hoy en España he dejado mis puertas abiertas.
en donde he trabajado, las personas no salgo en mala relación con mis trabajos. Así que viví la experiencia con ellos, trabajé. Luego mi esposo, antes de cumplir nosotros los 3 meses, pues mi esposo dijo que me dieron un sueldo extra. Sí, por bendecida buena, y afortunada. por buena atención y eso. La familia me recomendaba demasiado y nos fuimos para París, para los cumpleaños de mi esposo, el 21 de marzo. Y antes de irnos para París, en la iglesia me decían que yo tenía cara embarazada. Me decían, ay, usted tiene cara embarazada. Yo les decía a las muchachas, no, pero a las señoras, no, yo no puedo quedar en embarazo porque yo tengo varios poliquísticos. Sí. Yo no puedo quedar en embarazo. En Colombia no quedé tanto tiempo sin planificar y no quedé. Me decían que sí, que tú tienes cara. Y tú Pues, ya empezaste a sentir el verdadero de terror. un momento a otro yo como que nerviosa y me hice la prueba de embarazo. Así, de esas, aparecía que sí, que estaba en embarazo. Sí, o sea, parecía que sí, tenía las líneas. Luego de ahí me mandaron para el Hospital Virgen del Rocío de ahí de Sevilla y me hicieron una ecografía. Para mí esto fue un momento fuerte porque cuando yo fui, a mí me dijeron que yo tenía un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es que el feto se está formando en un ovario. Entonces, si él no baja, ¿sí? Si el feto no baja, pues hay que inducir. O sea, entonces llegó un momento en mi vida en el que yo lo digo porque yo sé que hay muchas mujeres y que yo soy bendecida y afortunada, pero en ese momento yo decía, Señor, mi segundo hijo, o no sabía si era niña o niño, pero yo decía, ¿cómo es posible que yo misma juzgaba? Yo decía, ¿cómo es posible que ahora estoy embarazada, pero ahora me dicen que es ectópico, que si no baja en 8 días, me van a intervenir? O sea, ¿por qué me está dando la ilusión de un sueño que yo ya había perdido? O sea, Claro. me está dando la ilusión de un sueño que yo ya había perdido y ahora me da una noticia de que si no baja, pues quedé con los nervios de punta, juzgaba a Dios, Muy le reprochaba. contrastante, ¿no? Porque por un lado es la felicidad, pero como no completa, con la felicidad con una dificultad a cuesta. ¿Y cuál fue el mayor miedo que sentiste en ese momento? El haber estado feliz de estar embarazada y que después me dijeran que lo iba a perder. Ese fue mi mayor miedo. Yo llamaba a mi esposo llorando y yo le decía, ¿cómo es posible? Llamé a mi tía, a mi familia, y yo lloraba y yo decía, es que ¿cómo es posible? ¿Por qué a mí? ¿Sí? O Claro. sea, volvió otra vez esa parte de Viviana diciendo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar a mí? Pues las doctoras me dieron a mí unas indicaciones y me dijeron que tenía que no caminar, que no sé qué, pero luego una persona de la iglesia, yo le conté del embarazo y me dijo, no, eso no le hagas caso, eso camina todo lo que tengas que caminar y hágale. Y yo pensativa porque nosotros antes de saber que estaba en embarazo, pues ya nosotros teníamos programado el viaje a París, ¿sí? Y pues nosotros, París es Un sueño. o sea, era un sueño, la Dama de Hierro, la Torre Eiffel, y se sabe que cuando uno viaja camina mucho. Pues entonces con mi esposo nosotros nos fuimos los 4, caminamos en el pleno cumpleaños de mi esposo. ¿Qué tal fue cumplir Yo- ese sueño juntos, como Oiga, familia? yo te cuento algo. Muchos dicen que la Torre Eiffel, que esto, o sea, para muchos es una crítica, pero yo aquí te digo que para mí la Torre Eiffel era ese sueño cuando tú miras cuentos de los hermanos Grimm más o menos Sí. en Colombia, usted como que los sueños de princesa, pero luego que tú miras las películas de Navidad y que muestran la torre y todo eso, yo decía, ay, tan bonita, y que como que siempre ha sido la muestra del amor. Sí, la Entonces, ciudad del amor y en las muñequitos, las caricaturas y todo siempre la muestran como romantizan mucho París y se convierte en una Entonces- ilusión conocerlo.
Y cuando yo la conocí, que no la conocí sola, la conocimos los 4. Que eso es ¿Sí? un plus. En familia, o sea, no fue sola, fue en familia. Y también fue la primera vez para mi esposo. Para nosotros fue una belleza. La conocimos de día y la conocimos de noche. Ay, qué lindo. Y para mí eso fue como algo que además me despertó, como de que yo quiero seguir viajando por el mundo. Cuando caminamos, conocimos de todo, pero te cuento que llegó la noche. Llegó la noche y mi esposo celebrando sus cumpleaños me dio un dolor muy fuerte. Me dio un dolor muy fuerte y aún así, con la felicidad de los cumpleaños de mi esposo y todo, yo estaba muy asustada, Laura. Yo estaba muy asustada porque Por todo lo que ya te habían dicho. yo decía, de pronto lo pierdo. En París no encontrábamos casi personas que hablaran español o esto, o sea, fue un poco el bololo. Claro. Pero resulta que el hijo mayor de mi esposo se fue a buscar ayuda y a buscar paracetamol para el dolor porque me dolía demasiado. Yo sangré como un poco, pero yo ya tenía mucho miedo, ¿sí? Bueno, nos quedamos así, pasó el dolor, dejamos de pensar eso. Al otro día ya viajábamos y me fui directamente para la cita con mi esposo. Cuando fuimos a la cita, el sangrado había expulsado los quistes, algo así me había dicho la doctora, y me hicieron la ecografía y me dijeron que ya había bajado. Entonces yo decía, ay, señor. Y tu embarazo volvió a ser saludable, posible, porque claro, me imagino que cuando te dan esa noticia tú como que estabas en un vaivén de si voy a ser mamá de nuevo o no, y ahí se vuelve como yo a lloré de la ilusión alegría, sí. yo lloré de la alegría, Laura, y yo decía, ay, Dios mío, yo lloré demasiado. ¿Cómo se llama ese frijolito que estaba ahí en tu interior? ¿Qué nombre Bueno, tiene? ella es una niña y se llama Laura. No, Ella ya. se llama igual que tú. El que tiene una Laura en su vida es un ser completo. A mí el nombre Laura, tanto como a mí como a mi esposo, nos encantaba. Siempre nos ha encantado el nombre. Y pues bueno, siempre era el sueño de nosotros tener la parejita. Bueno, Tienes por una mi hermosa parte. tocaya. Entonces tengo una hermosa Laura. Ay, Una qué hermosa lindo. Laura que vivió con la mamá cosas valientes. Porque cuando yo quedé en embarazo, mi esposo bregó mucho para conseguir trabajo. Y al bregar él para conseguir trabajo, Wanda me consiguió trabajo como interna. Y Wanda me dijo, le tengo este trabajo. Y ella me En decía... embarazo. En Te embarazo. fuiste a trabajar como interna. Sí, sí. Ella me decía, Viviana, yo ya no la puedo llevar a hacer limpiezas. Yo le busco trabajo en internas. Pasé 4 entrevistas y en todas las entrevistas a mí me decían, pues no diga que está embarazada. Pero yo no, o sea, esa parte no la puedo hacer yo porque no soy así. Entonces, a mis entrevistas yo iba y yo les decía, mira, yo les soy sincera, yo estoy en situación de embarazo. Estar en embarazo no es una enfermedad, es un estado. Entonces me decían, ay no, porque es que usted nos puede demandar por una cosa, por la otra. Yo, bueno, vale, no pasa nada. Después tuve otra entrevista y por último tuve una y yo le dije a la persona, igual, le dije lo mismo, estoy en embarazo, es un estado, no una enfermedad. Él me dijo, mira, tú vas a cuidar a mi tía. Ella no tiene hijos y ella es un poco estricta, seria, pero si tú me das la palabra de que no voy a tener problemas legales contigo y todo eso, yo le dije a él, si tú me estás dando la oportunidad de generar un ingreso para estabilizar mi hogar, téngalo por seguro que por mi parte no vas a tener ningún problema. Cree en mí, yo soy muy seria con mis cosas, yo soy muy seria. Entonces él me decía, pero vale, entonces entras el lunes. Era un jueves y me dijo, entras el lunes. Ella estaba en una residencia y y con la tu llevó. esposo, como en la separación, Cuando un poquito, porque ya te ibas a ir a vivir allá. De pronto para las personas que nos ven desde Colombia, trabajar de interna es ya 24/7 en la claro. casa de la persona que vas a cuidar.
Cuando él me dijo eso, yo le dije, a ver, lo único que yo te voy a pedir es que me den los espacios del médico, de las citas y todo, y bueno, que esa parte no me la cohiban. Y bueno, y que los fines de semana sea sábado y domingo para con mi familia. Pues claro, cuando nosotros le dijimos la noticia a mis hijos, bueno, a Miguel siempre le he dicho que es mi hijo. Entonces, en ese tiempo, por eso digo a mis hijos y a mi esposo, aunque no sea mi hijo, que no lo haya parido, pero siempre lo vi como mi hijo. Y pues a mí me dolió, pero sabía que estaba Miguel acompañando al papá, sabía que no era para toda la vida, que era un proceso, aunque sabía que estaba en embarazo y que iba a crecer mi niña lejos del papá y del hermano, pero era una etapa, una decisión que teníamos que tomar desde el momento. Algunos sacrificios que tenemos que llevar a cabo como migrantes, porque eso es la migración, bastantes renuncias y muchos sacrificios. Sí, y el tener que soportar. El tener que soportar porque ella era de un genio muy estricto y todo, pero a la final pues Viviana siendo Viviana pues empezó a quererme, empezó ella a quererme. Ella me decía, aquí esto no es un bar. No te dejaban comer comida de Colombia. Aquí esto no es un bar. Y ellos me daban a mí la posibilidad de que yo pudiera comprar la comida, o sea, me tenía mucha confianza. Pues resulta y pasa que ella me decía que la hermana de ella nos traía a nosotros la comida, entonces comíamos y nosotras no preparamos y todo. Entonces aprendí a comer comida española, aprendí a preparar comida española y me defendí gracias a ella, aprendí muchas cosas, muchas, pero muchas. Y dentro de esas, ella me cuidaba mucho para mi embarazo. Ella, la cuidaba ya en la mañana, en la tarde yo me ponía. O sea, te contrataron para que tú la cuidaras a ella y ella resultó cuidándote a ti. Bueno, nos cuidábamos mutuamente. Se cuidaban mutuamente, qué lindo, ¿no? Crearon Sí. una complicidad de cuidados ahí muy bonita. Sí, ahí yo empecé a hacer un macramé y le hice un atrapasueños a ella, a la hermana de ella. Quería vender servilletas, pañoletas para perros y gatos. Sí, pero no. Tú eres emprendedora de nacimiento. Sí, y ya nació mi hija y antes de nacer mi hija, mi Toñi, porque ella se llamaba Toñi, mi Toñi cumplía el 10 de noviembre, el 9 de noviembre y mi hija nació el 8 de noviembre. Y yo la iba a llevar a ella y yo le decía, y cuando fui al médico, la doctora me dice, tú ya estás dilatando, estás en 5 dilatación. Y yo, pero yo normal, relajada, porque a mí no me dieron de nada. Yo, pero si yo no siento nada, pues con mi hijo yo no sentí eso porque mi hijo fue por cesárea. Okay. Y yo, pero yo no siento nada. Y llamo yo a mi esposo, que mi esposo después de yo estar trabajando interna, hola amor, vas a ser papá. mi esposo Corre. Sí, mi esposo en ese tiempo trabajaba de panadero, Sí. porque él aprendió a ser panadero aquí y yo lo llamo y le digo, amor, toca que me traiga las cosas porque me voy a poner al trabajo de parto. Ay, amor, usted sí, porque sí me faltaban 20 días supuestamente para la fecha. Y sí, eso eché que corras que viene la niña. eché una pipa inmensa y bueno, nació mi Nos vas a Laura. compartir unas foticos de todo esto que nos has contado. Sí, claro que sí. De todo lo vivido de la pipa. Hay una foto en mis redes donde estoy con la pipa mostrada y tejiendo. Ay, qué lindo. Y bueno, y también de que nació mi niña y yo dije, ya no más trabajo interna, ya no más. Tuvimos una situación, después de mi dieta, una situación económica fuerte, pues porque solo estábamos generando el ingreso de mi esposo. Para un 16 de diciembre, porque la muchacha cumplía el 17 de diciembre, ella contrató a una amiga mía, Diana. Sí. Y Diana sabía que yo era decoradora de fiestas y todo eso en Colombia, que pues yo le había contado a ella que mi matrimonio, mi boda, para podernos ir de vacaciones a Cancún, yo organicé mi matrimonio durante 3 meses. Yo hice la decoración, yo mandé a hacer mi vestido, yo mandé a crear, o sea, todo lo de mi matrimonio lo mandé a hacer yo.
me hice pasar por diseñadora de eventos y no sé qué más. Y yo todo eso lo ahorré y yo. ¿Y qué tal Entonces, salió tu matrimonio? Ay, bien, hubieron sus choques, hubieron sus cosas, en el sentido de, no de pareja, sino de que para tomar la decisión de casarnos, nosotros fuimos a un retiro de pareja, vivimos muchas experiencias, pero el día de casarnos, a última hora, quien iba a llevar a la novia a la iglesia, llamó a última hora a decir que no podía, que se le había presentado un inconveniente. Y yo, madre mía, Dios mío. llorando porque eso, pero la mujer con la que yo mandé a hacer el vestido, ella me organizó mi matrimonio, o sea, la hija de ella me maquilló y todo, ahorita no me recuerdo, pero les voy a dar el dato para que las personas que estén en Villavicencio puedan contactarlas a ellos porque son muy profesionales. Y ella me dijo, no te preocupes que por eso no te vas a varar, ella me dijo. Y yo, vale, y me dice, y llama al esposo, y el esposo en pantaloneta y en chancla, y le dice, ¿Qué haríamos sin los esposos? y le dice a él, amor, prepara el coche y llévala. Me parece que era un Twingo, era un coche muy pequeño. Sí, estaba sí. Cristian conmigo, el fotógrafo, que era el hijo de mi madrina. Y yo decía, y preciso en ese día, en esa fecha, era el 13 de agosto, estaban celebrando las malocas. Las malocas son las fiestas de ganadería y eso. Entonces mantiene mucha gente, mantiene lleno. Y de donde yo estaba a donde yo me iba a casar, estábamos casi a hora y media, 2 horas. Dios, Y yo no me imaginaba. mucho. Y el señor me dice, bueno, éntrate al coche. Y mi vestido yo lo diseñé de 2 maneras. De que cuando me caso era la cola larga, Sí. ¿sí? Ay, hermoso. Pero a medianoche yo cambio la fase, ¿sí? O sea, para mí, yo creé mi vestido y yo lo amé y aún todavía lo amo. Y el señor me decía, y yo con mi corona y me decía, agáchate, pero agáchate. Era un coche Twingo, pequeñito, y yo adelante. Y tú con un el ramo, vestido. con Por el Dios. vestido, con todo, con el corcel, y yo encogida, y yo, ay, pero bueno, me voy a casar. Pero me voy Respirando a ahí casar. un poco de aire. Pero me voy a casar, mis hijos estaban bien, mi esposo también a última hora dejando todos sus detalles. Cuando empezó la boda, la misa de la boda, te cuento que llovió fuerte, hasta se metió el agua a la iglesia, fuertesísimo. Se acabó la boda, pues escampó, dejó de llover y nos fuimos nosotros en la moto de nosotros, en la moto de mi esposo para el lugar del evento. Él me cogió y él me dijo, amor, ¿quieres que te lleven en el coche o te vas conmigo en la moto? Y yo con mi esposo, Y yo- porque ya es mi futuro esposo. Nos fuimos por todo el oficialmente barrio. mi esposo y nos vamos Oficialmente. juntos. Y nos fuimos en la moto hasta el lugar, casi cerca hasta el lugar, porque se nos pinchó la moto. pero casi cerca al lugar del La ley de encuentro. Murphy, todo lo que puede salir mal. Sí, pero bueno, les cuento que todo lo que pasamos y lo que me ha enseñado, porque yo cuento, si usted me da alas para hablar, yo me quedo aquí hablando de mi esposo y de nuestra boda, de nuestra evolución y esto, porque es muy bonito. Como pareja migrante, Sí. como pareja que se convirtió en una pareja inmigrante, ¿qué dificultades enfrentaron que no encuentras en las redes sociales? Porque la migración se habla mucho en las redes sociales, de trámites, burocracia, procesos, pero ¿qué experiencia vivieron ustedes que muestran a la comunidad sin romantizar la migración, sin decir, bueno, todo es posible y todo se puede lograr? Porque sí, pero la realidad detrás de ese proceso de lograr algo. Pues yo te cuento que siempre nosotros no estamos en Colombia, es por mi esposo, porque yo siempre le decía a él, yo cambiaba mucho de opinión, o sea, a mí Sí. alguien me decía algo y yo por lo que decía la persona yo cambiaba, y mi esposo no, siempre ha sido muy estático. Yo quería devolverme para Colombia, estar con mi familia y eso, y él me decía, amor, el futuro, los niños y eso. Nosotros pasamos ¿cómo les digo? Como ese núcleo o esa bolita que se puede decir, que es como una bola de nieve,
que El duelo. ahora no. El duelo lo pude pasar bien porque estaba con mi esposo y con mis hijos, aunque extrañaba a mi familia, pero fue más la parte de la pareja o de la Ok. familia. Cuando cuando yo estuve interna, fue una relación muy buena con mi esposo y todo, nos veíamos, compartíamos, aunque yo lloraba y todo dentro de eso. Mi esposo tuvo una situación, ¿cómo le digo?, de alguna estafa o algo así, Ok. en el cual nos puso a nosotros con mucho miedo, ¿sí? Porque pues se iba muy fuerte. Y ahí pues empezamos como a tener miedo de que de pronto las cosas iban a variar. Claro, Luego, y eso aquí en España es muy común. Lamentablemente, muchos emigrantes somos víctimas de robos, estafas, engaños, lamentablemente muchas veces perpetuados por otros paisanos, por otros emigrantes. Eso es básicamente lo que no se cuenta mucho de la emigración, de que tú a veces sientes que tus compatriotas van a ser un apoyo. En muchas ocasiones sí es así, pero en otras ocasiones son el gran obstáculo para que tú logres trascender tus sueños aquí. sí, y por eso pues mi esposo sobrellevaba eso, él me contaba algunas cosas y yo lloraba. O sea, Claro. yo durante mi embarazo yo lloraba mucho. Mi amiga, gracias a mi amiga Esther, hermana conocida, que ella sabe que la quiero mucho, siempre fue la persona que me escuchaba. Pero hay un punto en el que cuando tú emigras en familia, uno se enfoca mucho en trabajar, en pagar el alquiler, en una cosa y la otra, y siempre se deja de lado la situación de la familia, Ujú. en el cual eso nos pasó. Llegamos a un punto en el que yo mantenía trabajando, no nos encontrábamos, los niños, esto, las distancias que nosotros empezamos a mirar. Soy conocedora de Dios y todas esas cosas, y hay veces ser conocedor de Dios no lo hace uno perfecto, pero por lo menos hay que saber diferenciar el tiempo en pareja, el tiempo de padres y el tiempo laboral. Los diferentes roles que cumples en la vida, sin perder, o sea, no soltar unos por los otros. A veces te pierdes a ti como mujer siendo mamá, o te pierdes a ti como esposa siendo mujer, y yo siento que es importante encontrar un equilibrio. Sí, que eso era lo que yo estaba perdiendo. Ahora yo hoy en día le doy gracias a Dios que no somos una pareja perfecta, hemos pasado por todas las etapas, pero llegamos a comprender de que no está en culparnos, tú tienes la culpa, sino en buscar la solución mutuamente y bueno, y crear el equipo. Si tú tienes un sueño, yo te acompaño. Si tú tienes un sueño, yo también te acompaño y llevarse uno de la mano. Que para llegar a comprenderlo costó tiempo, años, discusiones y esto, sí, porque no les voy a decir que somos una pareja perfecta y vivimos y soñamos en las ilusiones como en los cuentos que nos pintaron cuando niños. Pero hoy en día yo le agradezco a mi esposo y porque él sabe lo que yo sueño, sabe mis sueños, mis metas, mis programas Raíces Latinas, Viviana en España, siempre avivó a mí y a mí me gusta hablar, socializar. Claro que sí. Y él ya lo sabe y él me está apoyando. Hoy en día, con el apoyo de él, que sé que mis hijos están bien con él y todo, puedo tomarme esta libertad de venir, de tomar mis entrevistas, de salir a hacer lo que amo. Porque si tú me miras, cuando yo estoy enfrente de un micrófono, yo soy feliz. Te brillan los ojos. Yo quiero que ahora hagamos una pequeña pausa para conocer a uno de los patrocinadores y colaboradores de este podcast, Claro que sí. para que continuemos y nos cuentes ese sueño y hablemos de qué es Raíces Latinas. Claro que sí. Limardi Print, Tú lo piensas, nosotros lo creamos. Bueno, después de esa pausa de comerciales, retomamos.
Vivi, tú actualmente tienes un programa de radio Sí. y lograr eso es algo importante. Y adicional a eso, crear una comunidad. Porque así tuvimos la oportunidad de conocernos, creando comunidad y conectando propósitos. Quiero que me hables un poco de cómo fue que llegaste a crear Raíces Latinas, un programa de radio en Sevilla y una comunidad migrante muy fiel. ¿Cómo fue todo eso? ¿De dónde nació? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo te contactamos? Todo. Bueno, te cuento que antes de que se forjara Raíces Latinas estaba Viviana en España, Ok. donde Viviana en España primero publicaba por Facebook, por Instagram, y yo hacía de todo tipo de videos cocinando, que ahí los van a ver, que los va a Ujú. mostrar Andrés, videos cocinando, con cómo limpiar una cocina, cómo limpiar la cocina, cómo de todo eso. Pero cuando yo estaba en embarazo, te había comentado antes, de interna, yo tenía una parte herida mía, que Sí. era que a veces le venden a uno todo color de rosa, pero no le dicen a uno las cosas como son, como el tema de los alquileres, como lo de las tarjetas, el pago de las tarjetas y demás. Entonces ahí fue cuando se me dio la idea de empezar a crear contenido, como Viviana en España. Creé contenido, me bajoneé, dejé de crearlo. Pero luego mi amiga Esther, que ya esta es como la cuarta vez que la nombro, ella me decía, no, Vivi, mira, ánimo, échale para arriba, mire que las personas les sirven, las personas les gustaba, les llamaba la atención lo que yo hacía. Y volví a crear, y ahí empecé yo por TikTok, porque ella me decía, ay, hazle por TikTok. Entonces empecé yo a subir videos en TikTok, a hacer lives, porque yo era de lunes a sábado conectadísima en los lives, no fallaba, escuchaba personas y demás. Y cuando yo escuchaba a las personas, pues empecé a encontrar como, digamos, de que me empezó a gustar. Entonces, ayudé a muchas personas, empecé a ayudarlas por el tema de la nacionalidad por simple presunción, que bueno, que a mí me apoyaron, o sea, me enseñaron y a través de videos y todo aprendí cómo hacerlo, lo del tema de la residencia, del arraigo y todo eso, pues empecé ahí a través de TikTok a ayudar a las personas y ya las personas se me iban conectando. Yo empecé con una seguidora que es Florecita de Perú, un saludito para mi Flor. Y luego me llegó Sotero, y Sotero, yo reía, yo les ponía música y todo, y Sotero, cuando una vez yo lo subí y llegué y me dice, es que yo me siento tan feliz porque yo ese día me sentía triste y cuando miré en el TikTok la miré a ella sonriendo, Sí. hablando, y yo me quedé ahí. Y yo cada vez que Sotero se conectaba, hola Sotero, ¿cómo estaban? Porque cada persona que va llegando me llena, me da Claro. alegría y los recuerdo. Luego yo me subía a los likes de otras personas, o sea, no me subían, sino estaba en el anonimato. Y miré una persona que tenía muchos seguidores y había un comentario, un chico, Felipe, hacía un comentario de que se sentía muy triste, muy solo, que se sentía muy desconsolado, que él necesitaba que alguien lo escuchara, y ella lo ignoraba, o sea, no lo miraba, no le leía. Y yo llegué y me tomé el atrevimiento y le escribí y le dije, hola, mira, yo hago lives de 10 a 11 de la noche porque siempre tomaba ese horario por mis hijos. Yo despachaba a mis hijos, los acostaba a dormir y ya yo me tomaba como ese espacio. Mi esposo pues me dejaba, o sea, lo hacíamos, yo lo hacía. Y yo le dije a él, venga, y esto. Y cuando él sintió la confianza, pues él estuvo con nosotros y ya ahí fue cuando yo empecé a mirar como que, venga, o sea, estoy haciendo algo, las personas están motivando. Luego llegó Dolly, luego llegó Rosita, personas que estaban en Colombia y cuando viajaron para aquí, a Stephanie Sittori, una gran mujer berraca, y empecé yo así, y ya la comunidad de pasar de 4 seguidores, ahora estamos como en 2000 y péguele, pero yo digo que no son números, son personas Sí, que les total. interesa el contenido que les doy, que cuando necesitan de Viviana intenta estar ahí, ¿sí?
pero que las redes sociales están muchas las formas de usarlas, ¿sí? Está la forma para abusar en el sentido de las necesidades de las personas, y está la de dar voz, esperanza. Y ahí me llegó Laura de Latinos Compartiendo Empleo. Y ella empezó a hablar y empezó a recomendarme. Y cuando yo me di cuenta, pasaban de tener 10 personas ahí escuchándome a 30, a 40. Luego conocí a Gley. Y cuando fue que me di cuenta de que estábamos formando una comunidad. Y sanamente entre todas, ninguna se pesaba la cola. O sea, nosotras no nos pisamos más. O sea, la de los trabajos es ella, la de lo del estudio es ella, y Viviana, motivación. Motivación, y lo subía. Entonces se forjó esa comunidad. Se forjó y nosotras nos subíamos, hablábamos, reíamos, y cuando se formó la comunidad migrante con Viviana, y cada persona que iba necesitando, pues lo íbamos forjando. Atravesamos una etapa en la cual me hackearon mis redes y todo, y yo estaba súper asustada. Ahí unos días antes conocí a Gregory, y así poco a poco uno iba conociendo. Él es el de lo técnico, y me aconsejaba y así. Y ya ahora, por ejemplo, tenemos una colaboración de psicólogas, de nutricionistas, que si hay alguien que quiera aportar, por ejemplo, cursos o algo, pues ya entre nosotras. Y ¿cómo llegó la radio a Raíces Latinas, a Viviana en España? En la radio, pues a mí me escucharon en un live y todo eso. Esta parte pues no la puedo contar muy del completo, al detalle. Me citaron a la radio, me dijeron que si me gustaría hacer un programa. ¿Vieron talento en ti? ¿Vieron talento en ti de pronto en la manera de comunicar, en la conexión emocional que generabas con las personas? ¿Te mencionaron algo al respecto? Sí, ellos me lo mencionaron, y bueno, me dijeron que era para que yo fuera locutora del programa, de un programa y esto. Cuando me miraron, me dijeron que me dieron a conocer. Bueno, primero yo decía, eso es mentira, eso es mentira, no lo podía creer. Luego me citaron a la emisora y yo dije, bueno, sí, es verdad. Luego me dijeron, Viviana, mira, a ti te falta esto y esto, pues debes aprender como más cositas. Entonces me dijeron, pues acá nosotros damos el curso, tú puedes aprender pero vas a sacar a flote el programa. ¿Cómo le vas a llamar al programa? Antes de que me ofrecieran el programa, yo quería hacer un podcast con ese nombre. Entonces yo le dije, bueno, Raíces Latinas. Me dice, ¿y que no lo has pensado? Y yo, no, Raíces Latinas. Ya lo tenía aquí, Raíces Latinas. Listo. Entonces dijo, bueno, Raíces Latinas con Viviana, Raíces Latinas con Viviana. ¿Este miércoles lo sacamos? Y yo, no, pero es que estamos a 7 días. Estamos a 7 días. Necesito preparación. No. Entonces me dijo, bueno, entonces ¿cuándo? Hay que ponerle fecha, si no le pone fecha. Entonces dijo, el miércoles 22 de octubre, vale. Miércoles 22 de octubre inició Raíces Latinas con Viviana. Y yo quería a alguien que motivara, o sea, darle el inicio a Raíces Latinas con una gran historia. Entonces, cuando yo le escribí a ella y le dije que ella iba a ser la primicia de mi programa, y ella me decía, ay, sí, claro, cuenta con ello. Y me dio el número y todo. Y yo, ay, sí. Y ella es de Valencia y yo en Sevilla. Dios mío. Y yo, así se crean las conexiones. Y nos compartió su historia, porque ella pasó todo lo de Valencia. La Dana. Lo de la Dana, cómo hizo para venir con su familia, cómo hizo lo de los emprendimientos. Entonces, Raíces Latinas despegó. Hasta el día de hoy hemos entrevistado aproximadamente 12 personas, hemos tenido 12 episodios. Cada persona tiene una historia diferente. Cuando empecé era yo la que editaba, era yo la que grababa, la que esto. Es una evolución. No es tan fácil. Cada Raíces Latinas ha tenido sus procesos duros de Viviana, pero sigue en pie.
este 22 de febrero cumplimos ya 4 meses y vamos para más, Qué a mucho más emoción. tiempo. Y la idea mía más adelante es que Raíces Latinas no solo sea un programa de radio, que sea una comunidad, que todos se encuentren en ese acompañamiento y ese desglose, que no hay que rendirse, que hay que salir adelante, que siempre, siempre, siempre hay que primero tener la fe en Dios y que hay apoyos y hay lugares, pero hay que saberlos buscar, que las redes sociales tienen de todo y pues siempre uno está avivado, porque por medio de las redes sociales conocí a Gley y por medio de Gley te conocí a ti. Sí. Entonces, que es una mujer encantadora y que sabe mucho de edición y eso. Yo me acuerdo que yo Muchas llamé a Laura. gracias. Yo llamé a Laura y yo le decía, Laura, yo necesito cuadrar mi canal de YouTube. Necesito que me lo Sí, edites, sí, que me sí. lo cuadres. Pero bueno, por cosas pues no se pudo, pero se siguió adelante. Pasaron cosas y de verdad que tuve momentos en los cuales de pronto me arrepentí y esto, pero sigo adelante. Sigo adelante con Raíces Latinas y con Viviana en España. ¿Qué le ¿Qué me depara el dirías? destino? No sé. ¿Qué le dirías tú a una persona que tiene un sueño, como esos que hemos tenido nosotras en algún momento y que decimos, no, yo que voy a aparecer ahí con el micrófono hablándole a las personas, qué vergüenza, el que dirán? ¿Cómo te quitaste tantas cosas para ahora llevar tu sueño a la realidad, materializarlo? ¿Qué le dirías a alguien que tiene ese pensamiento para que no lo frene, sino que lo deje ser y logre grandes cosas como las que tú has logrado? Que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Porque muchos sueñan ser médicos, abogados, doctores. Y a la era de hoy en día eso se está perdiendo, ¿sí? Por razones, no. Circunstancias, no. Pero tu sueño aviva y sirve para crecer como personas. Y que lo que tú estás soñando hay que luchar por ello, sin importar lo que las personas dicen. Porque es lo que tú quieres. Si tú haces lo que amas, lo haces con pasión, ¿sí? No importa la hora, el momento ni el lugar. Total. Entonces, les diría que lucharan por ellos. Porque gastarse la vida, porque eso se llama, la vida es un regalo y solo tenemos una sola vida. Pero si damos nuestra vida a trabajos que no nos hacen felices, pues nosotros tampoco somos felices. Total. Vivi, ya para finalizar y dándote las gracias por darnos la primicia y la oportunidad de conocer tu historia, te quiero hacer una pregunta. Sí. Si tu vida fuera un libro, ¿con qué frase empezaría ese libro? ¿Y en qué frase iría el capítulo actual? Mi vida empezaría con la frase de que la vida no es color de rosas, pero que si tú la sobrellevas, va a poder lograr lo que uno sueña, lo que uno quiere. Y la terminaría de que tarde o temprano, después de la tormenta, viene la calma. Y viene el regocijo, todo lo que pueda uno encontrar en la vida. Pero que hay que aprender a amar el proceso. Si no amamos el proceso, no vamos a llegar a ningún lado. Total. ¿Cómo sentiste este viaje al interior de tu historia? En migrar hacia adentro. Migrar hacia adentro, primero me sacó muchas cosas internas que a veces me causaba dolor y al momento de decirlas me causó paz. Y que normalmente en una entrevista no te preguntan a profundidad eso, sino lo que hiciste en España. Entonces, sacaste la parte interna de Viviana que se hizo fuerte, ¿sí? Porque Viviana no se hizo fuerte estando acá en España, ¿sí? Viviana se hizo fuerte sobrellevando toda la vida anterior que tuve. Que aquí en España cambié, ¿sí? Viviana de Colombia era de pronto quejas, miraba problemas por todo. Ahora la versión que yo soy hoy en día, o sea, la Viviana que soy hoy en día, sueño, veo por el futuro de mis hijos. Quiero rodearme de personas que me sumen y que estén logrando lo que yo quiero lograr más adelante y llegar a verme dándole a mi abuela la calidad de vida que ella se merece, a que mis hijos pueda yo compartir el tiempo con él
con ellos y a seguir estudiando. Pero mi foco es poder ayudar a muchas personas a través de asociaciones, a través de hogares, que yo sé que con la voluntad de Dios más adelante lo voy a lograr. Y migrar hacia adentro es como eso. Es como de que si tú sentiste un dolor como migrante, de soledad, de ausencia, porque hay veces muchos dicen que es que uno vive la vida incierta por no tener dinero, pero a veces personas que tienen mucho dinero no son felices porque no tienen con quién compartirlo. Total. Viviana, muchas gracias por ser la primera entrevistada de este lindo proyecto. Muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas hasta el final. Los invitamos a darle like, a compartir, a dejarnos un comentario, a seguir a Raíces Latinas en sus diferentes redes sociales, las cuales vamos a anclar aquí al video. A Laura Urián. En mi perfil personal van a encontrar mucha información sobre finanzas para chicas y sobre vida personal. Y gracias a cada uno de los viajeros que se enfrentaron a dificultades y que conectaron con la historia de Viviana. Vivi, muchas gracias. Con mucho gusto y gracias a todas las personas por escuchar mi historia, a mi familia también por apoyarme y porque Viviana no se queda aquí. Esto es un nombre de referencia y Raíces Latinas va lejos. Adiós. Adiós.